espero que se encuentren bien junto a su familia. Hoy les voy a contar que esta semana trabajaremos con la retroalimentación de la evaluación de matemáticas que realizaron en sus hogares. El objetivo de la evaluación es leer, interpretar y completar tablas, gráficos de barras y gráficos de línea y comunicar sus conclusiones. También deberían calcular el promedio de datos e interpretarlo en su contexto. Antes de comenzar, te sugiero que pauses el video, vayas a buscar un lápiz y la evaluación para que la revises junto conmigo. En el ítem 1 de la prueba nos dice: para las preguntas 1 y 2, considera el siguiente gráfico que representa la cantidad de estudiantes que utilizan distintos medios de transporte para llegar a la escuela. En la pregunta número 1 nos dice: ¿cuál de las siguientes alternativas es verdadera? Para poder contestar bien esta pregunta debemos observar muy bien las barras, el eje horizontal que nos indica los medios de transporte utilizados por los estudiantes, los colores que representan las barras de mujer y los hombres y por supuesto el eje vertical que nos indica la graduación que tiene este gráfico, que en este caso es de 2 en 2 y que también esto nos indica el número de alumnos o de estudiantes. Para responder bien cuál es la alternativa verdadera, vamos a leer una por una. Letra A dice que los hombres que llegan en auto a la escuela son 4. Miremos las barras que indican la cantidad de hombres que llegan en auto a la escuela. En este caso serían 5. La alternativa nos dice que son 4, por lo tanto la alternativa es falsa. Letra B. Hay más mujeres que hombres que llegan caminando a la escuela. Observemos las barras que nos indican las mujeres que llegan caminando a la escuela y los hombres. En este caso, las mujeres son 10 y los hombres son 12. Entonces, ¿es verdad que hay más mujeres que hombres que llegan caminando a la escuela? No, ¿verdad? Es falso. Leamos la alternativa C. Hay más mujeres que hombres que llegan en bus a la escuela. Veamos, observemos las barras que indican la cantidad de mujeres que llegan en bus. En este caso serían 11 mujeres y 7 hombres que llegan en bus. Entonces, ¿esta alternativa sería verdadera o falso? ¿Hay más mujeres que llegan en bus que hombres? Por supuesto. Por lo tanto, esa sería nuestra alternativa correcta. Pero no dejemos de lado la letra D que dice: la mayoría de las mujeres se traslada en furgón escolar a la escuela. Miremos la barra que nos indican las cantidades de mujeres que se trasladan en furgón escolar y en este caso son 7. ¿Son la mayoría de las mujeres? No, ¿verdad? Por lo tanto es falso. Alternativa correcta entonces sería la letra C. Muy bien. Pregunta número 2. Dice: en total, ¿cuántos estudiantes llegan en bus a la escuela? Para eso debemos mirar las barras que aparecen sobre la palabra bus. Entonces dijimos que los hombres eran 7 y las mujeres eran 11. ¿Qué debemos hacer con estas dos cantidades? Muy bien, debemos sumarlas y nos da un total de 18 estudiantes. Alternativa correcta entonces sería la número 18. Alternativa D. Ítem número 2 dice: observa el siguiente gráfico que no tiene título. Y nos pregunta número 3, ¿cuál de las alternativas presenta un mejor título para el gráfico? Para poder saber el título debemos leer la información que aparece
en el eje vertical donde dice temperaturas y además la graduación de este gráfico, y el eje horizontal donde aparecen los días de la semana y además los colores que representan a la temperatura mínima y a la temperatura máxima. Luego de observar estas características del gráfico, podemos ir leyendo las alternativas. ¿Podría llamarse este gráfico el termómetro? No creo, ¿verdad? ¿El clima de Chile? Tampoco. ¿Temperaturas mínimas y máximas en Santiago durante una semana de clase? Por supuesto que sí, porque dijimos que hablaba el gráfico de las temperaturas mínimas y máximas en una semana. ¿Podría haberse llamado de lunes a miércoles disminuye el tamaño de la barra? No, ¿verdad? Porque no está hablando de eso y tampoco solo aparecen los días de lunes a miércoles. Por lo tanto, la alternativa correcta es la C. Ítem número 3. Dice, observa el siguiente gráfico que muestra los resultados de respuestas correctas e incorrectas por pregunta en una prueba de matemática. No hubo omisión en las respuestas, o sea, todos respondieron. Estas se han registrado con una letra P mayúscula en el gráfico. Por ejemplo, la pregunta 3 es P3. ¿Qué nos preguntan? Número 4. ¿Cuál de las siguientes preguntas no se puede responder con los datos del gráfico? Veamos. ¿Podemos saber con el gráfico cuántos alumnos tiene el curso? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podemos sumar la cantidad que representa cada una de las barras que nos indica la cantidad de estudiantes que respondieron correctamente o incorrectamente las preguntas. Letra B. ¿Por qué el curso le fue mal en la pregunta 5? ¿Podemos responder esa pregunta? No, ¿verdad? Porque el gráfico no nos está haciendo preguntas implícitas, solo responde a preguntas explícitas que se pueden observar a través del gráfico. Esta sería la alternativa falsa, que no se puede responder mirando el gráfico. Alternativa C. ¿Cuántos alumnos obtuvieron una respuesta correcta en la pregunta 4? Esta sí se puede contestar, ya que podemos calcular mirando la barra de color gris que nos indica que 30 estudiantes obtuvieron esa pregunta de manera correcta. Y la alternativa D nos dice cuál es la diferencia entre la cantidad de respuestas correctas e incorrectas en la pregunta 2. Miramos la barra de la pregunta 2 y debemos hacer la sustracción correcta entre las 25 preguntas incorrectas menos las 15 preguntas correctas y ahí tendríamos la respuesta. Por lo tanto, alternativa correcta sería la letra B. Ítem 4. Observa el siguiente pictograma que nos habla sobre el ingreso promedio mensual en Chile de hombres y mujeres en el año 2009. Si te fijas en el pictograma aparece el eje vertical que nos indica la graduación, que va de 100.000 en 100.000, y el eje horizontal nos indica la cantidad de monedas que está representada en este caso y la cantidad ganada por las mujeres y la cantidad de dinero representada en monedas ganada por los hombres. En este caso las mujeres podemos observar bastantes cosas, pero todavía no nos vamos a adelantar y vamos a leer que nos preguntan en la número 5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Letra A. Se puede observar en el pictograma que las mujeres trabajan menos que los hombres. No, ¿verdad? Porque solo nos están hablando de dinero. Letra B. Los hombres ganan casi 400.000 pesos más que los hombres. Miremos el eje vertical
Y si aparece esa diferencia entre la cantidad que ganan las mujeres y los hombres en promedio, no, ¿verdad? Es mucho menos la diferencia. Letra C. En Chile los hombres tienen un ingreso promedio mayor que las mujeres. Miremos la cantidad que representan las monedas que ganan, el dinero que ganan los hombres y el que ganan las mujeres. ¿Podemos decir que es verdad? Por supuesto. Esa sería nuestra alternativa correcta. Letra D. Los hombres trabajan más que las mujeres. No se puede determinar porque es una pregunta que nos observa en el pictograma. Alternativa correcta, como dijimos, alternativa C. Ítem 5. Observa los siguientes diagramas de puntos. ¿Cómo se llaman o qué representan la evolución del número de automóviles por cada 10.000 habitantes? En la región de Coquimbo está un diagrama de puntos y el otro representa la región del Biobío. En este pictograma, en el eje horizontal, aparecen los años. ¿Qué nos preguntan en la número 6? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Letra A. En ambas regiones se observó un crecimiento en los años 2007 y 2010 respecto al año anterior. Si observamos los diagramas de puntos, sí podemos observar este crecimiento durante estos 2 años. Letra B. Se observa un sostenido aumento del parque automotriz en las 2 regiones. Sí, porque los puntos van aumentando en las 2 regiones. Letra C. La región de Biobío muestra un crecimiento del parque automotriz más fuerte que la región de Coquimbo. Sí, porque si tú observas la región del Biobío, su diagrama tiene o presenta muchos más puntos. Letra D. Al observar los diagramas de ambas regiones, se observa que en total hay 68 automóviles por cada 10.000 habitantes. No, ¿verdad? Esto no se puede determinar. Por lo tanto, alternativa correcta sería la D, porque es la falsa. Porque no se puede determinar. Ítem 6. A un grupo de jóvenes de 15 años se le preguntó en una encuesta por la cantidad de horas diarias que veían televisión. Las respuestas se presentan en la siguiente tabla. En esta tabla aparece una columna con la cantidad de horas y en la otra columna aparece la cantidad de jóvenes. ¿Qué nos pregunta? En la número 7. ¿A cuántos jóvenes se le aplicó la encuesta? Si nos están preguntando a cuántos jóvenes se le aplicó la encuesta, ¿en cuál de las columnas nos tenemos que fijar? Muy bien, en la columna de la cantidad de jóvenes. ¿Qué debemos hacer con esos datos? ¿Será restarlos o sumarlos? Súper bien, como nos están preguntando por el total, debemos realizar una adición o suma, donde debemos partir por la suma de las unidades sin olvidarnos del canje y luego las decenas. Y en total nos dan 90 estudiantes encuestados. Alternativa correcta, letra D. Ítem 7. A un grupo de jóvenes se les preguntó por el tipo de películas preferidas por ellos para planificar un taller de cine. La información obtenida se presenta en la siguiente tabla. En la siguiente tabla hay 3 columnas donde aparecen los tipos de películas, la cantidad de hombres que eligió cada película y la cantidad de mujeres que eligió o prefirió cada película. ¿Qué nos preguntan? En la número 8 dice, ¿en qué tipo de películas se observó la mayor diferencia entre mujeres y hombres? ¿Qué debemos realizar para poder responder bien esta pregunta? Muy bien, como nos están preguntando por la diferencia, debemos realizar la resta entre la cantidad de películas preferidas por mujeres y de los hombres en cada una de las categorías. Por lo tanto,
Yo ya hice la tablita donde aparecen estas sustracciones entre la votación de mujeres y la preferencia, perdón, de hombres. Y en comedia la diferencia es de 9. La preferencia entre las películas de drama entre hombres y mujeres es 4. La diferencia y preferencia entre las preguntas de acción entre hombres y mujeres son 13. Y en las películas de terror su diferencia es de 11. Entonces, si nos dicen en qué películas se observa mayor diferencia entre hombres y mujeres, ¿cuál sería? Súper bien. Las películas de acción. Alternativa correcta sería la C. Súper bien. Pregunta número 9. ¿En qué tipo de películas observó la menor diferencia entre hombres y mujeres? Como ya tenemos la tablita, solo nos falta observar dónde se observó o en qué película se observó la menor diferencia. Y en este caso sería la de dramas, ¿verdad? Alternativa correcta sería la B. Ítem 8. El gráfico muestra la cantidad de revistas que se vendieron durante septiembre en un kiosco de diarios. Y nos preguntan en la número 10, ¿cuántas revistas más de espectáculos que de cocina se vendieron? Para poder responder bien esta pregunta debemos observar que el eje vertical está graduado de 2 en 2 y que parte del 0 al 32. Y el eje horizontal nos indica el nombre de las revistas vendidas. Por lo tanto, tenemos que identificar cuáles son las revistas o la cantidad de revistas que se vendieron. En este caso, en las revistas de espectáculos se vendieron 30 y el de cocina se vendieron 18. Entonces la pregunta dice, ¿cuántas revistas más de espectáculos que de cocina se vendieron? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Qué operación nos sirve para poder responder? Muy bien, como nos están preguntando cuántas más que la otra revista, debemos hacer una resta o sustracción, ya que debemos sacar la diferencia entre estas dos cantidades. Por lo tanto, restamos 30 menos 18, sin olvidarnos que debemos partir restando las unidades primero y que en este caso necesitamos hacer un canje con la decena y nos da un total de 12 revistas. Esa es la diferencia entre las revistas de espectáculo y cocina. Alternativa correcta sería la A. Ítem 9. En el gráfico se muestra la temperatura que hay en una oficina desde las 9 horas hasta las 15 horas, o sea, de las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Este gráfico está representado por puntos que nos indican las horas y la temperatura que marca cada hora de la oficina. ¿Quién nos pregunta? Número 11. ¿A qué hora fue más baja la temperatura y la más alta? Para responder muy bien esta pregunta debemos fijarnos primero en el punto que está más abajo del gráfico, porque nos va a indicar inmediatamente la hora donde fue la temperatura más baja. En este caso nos indica que fue a las 11. Y luego buscamos el punto más arriba del gráfico y nos indica inmediatamente que fue a las 13 horas o 1 de la tarde. Pero si queremos otra información, también podemos decir que a las 11 de la mañana el termómetro marcaba 6 grados, que fue la más baja. Y a las 13 horas o 1 de la tarde marcaba 27 grados y que fue la temperatura más alta. Pero no nos están preguntando eso, nos están preguntando a qué hora fue la temperatura más baja
a las 11 de la mañana y la más alta a la 1 de la tarde. Por lo tanto, alternativa correcta, letra C. Leamos ahora la pregunta número 12. ¿En cuánto disminuyó la temperatura de las 10 horas a las 11 horas? O sea, a las 10 de las 10 de la mañana bajó la temperatura hasta las 11. Por lo tanto, nos fijamos en 3 a 2 horas. Decimos entonces que a las 10 de la mañana el puntito marcaba exactamente 9 grados y a las 11 de la mañana marcaba 6 grados. Si decimos que disminuyó la temperatura, decimos que hizo más calor o hizo menos calor. Hizo menos calor. Por lo tanto, queremos saber cuánto disminuyó. Entonces, si bajó la temperatura, debemos hacer una resta con la temperatura que marcó a las 10 de la mañana y las 11 de la mañana, que eran 6 grados. Si restamos 9 menos 6, nos da un total de 3 grados. Alternativa correcta, letra B. Ítem 9. En la oficina de registro civil de una ciudad registraron la cantidad de personas que solicitaron diversos certificados durante la semana. Los datos se presentan en el siguiente gráfico. Cantidad de personas que solicitaron certificados. Pregunta número 3. Para mejorar la atención, se quiere poner personal de apoyo en días de mayor afluencia de público, o sea, los días que iban más personas por un trámite. ¿En qué día se produce la mayor atención de público? Para poder responder bien esta pregunta, nuevamente nos fijamos en la ubicación y la cantidad que representa cada puntito en el gráfico. Pero también nos debemos fijar en la graduación que tiene este gráfico y que está representada en el eje vertical y es de 5 en 5, y en el eje horizontal nos indica los días de la semana. Si nos fijamos en los días donde nos indican los puntitos más altos en el gráfico, podemos decir que el día lunes atendieron 40 personas y el día viernes atendieron 38 personas o aproximadamente 38 personas. Por lo tanto, esos 2 días necesitaban apoyo. ¿Qué días fueron? El día lunes y viernes. Por lo tanto, alternativa correcta es la letra D. Leamos ahora la pregunta número 14. ¿En qué día se produce la menor atención de público? O sea, si en la pregunta anterior nos fijamos en la ubicación y la cantidad que representaba cada puntito en el gráfico, porque era la mayor cantidad de asistencia de público, ahora nos preguntan por la menor atención. ¿En qué puntito nos vamos a fijar? Súper bien, los que se encuentran más abajo del gráfico. Y en este caso fueron el día miércoles, que atendieron a 25 personas, y el día jueves, que atendieron a 24 personas. Por lo tanto, alternativa correcta sería la alternativa B. Ítem 10. En una ciudad se midió la temperatura durante 4 días de octubre y de noviembre. Los resultados se muestran en los siguientes gráficos. Temperatura durante algunos días de octubre y temperatura durante algunos días de noviembre. ¿Qué nos pregunta? Pregunta número 15. ¿En qué día se registró la mayor temperatura en octubre y en noviembre? Nuevamente, en estos tipos de gráficos que son de punto, nos debemos fijar en la graduación del eje vertical, que en este caso es de 10 en 10, y en el eje horizontal, que nos indica los días del mes, los meses de octubre y de noviembre. En
el mes de octubre, la temperatura mayor se registra en el primer día, ya que marca exactamente 28 grados. Y en noviembre, en el día 3, donde marca exactamente 23 grados. Por lo tanto, alternativa correcta sería alternativa B. Muy bien. ¿Qué nos preguntan en la número 16? ¿En qué día se produce la mayor diferencia de temperatura en los meses de octubre y noviembre? Si nos están preguntando por una diferencia, ¿qué debemos hacer? Súper bien, debemos restar la cantidad, o mejor dicho, la temperatura que se marca en el día 1 de cada mes, en el día 2 de cada mes, en el día 3 de cada mes y en el día 4 de cada mes, y sacar la diferencia que hay entre ellos. En este caso yo hice una tabla donde puse la cantidad o la temperatura que se registró en cada día y lo fui restando con los días de noviembre. Por ejemplo, el día 1 en el mes de octubre hubieron 28 grados y para sacar la diferencia se lo resté los 18 grados que hubo en el día 1 en el mes de noviembre. ¿Qué diferencia hubo ahí? 10 grados. En el día 2 restamos 23 grados del mes de octubre menos los 20 grados del mes de noviembre y nos dio una diferencia de 3 grados. El día 3 restamos los 26 grados que hubo en octubre a los 23 grados que hubo en noviembre y nos dio una diferencia de 3 grados. El día 4 en octubre hubieron 22 grados y se los restamos a los 21 grados del mes de noviembre y nos da una diferencia de 1 grado. Y en la pregunta 16 nos dice ¿qué día se produce la mayor diferencia entre estos dos meses? Si observamos la tabla, podemos decir que se produce en el mes, en el día número 1. Alternativa correcta. Ítem 11. El peso en kilogramos de 5 jugadores de un equipo de fútbol es 72 kilos, 78 kilos, 75 kilos, 73 kilos y 82 kilos. ¿Qué nos pregunta? Pregunta 17. ¿Cuál es el peso promedio de estos jugadores? Esto quiere decir que debemos sacar el promedio, calcular el promedio entre todos estos pesos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? En el paso 1 debemos sumar todos estos kilos y nos da un resultado de 380 kilogramos. En el paso 2, para sacar el promedio, debemos dividir los 380 kilos por la cantidad de jugadores o entre la cantidad de jugadores que eran 5. Por lo tanto, hacemos la división entre 380 dividido en 5 y nos da un promedio de 76 kilogramos. Por lo tanto, alternativa correcta es la C. Ítem número 12. Valeria y Marco son estudiantes de sexto básico. Valeria obtuvo un promedio de 6.2 en matemática y Marco obtuvo un promedio de 5.7 en la misma asignatura, o sea, matemática. ¿Qué nos preguntan? Dice en la número 18, a partir de la información anterior, ¿se puede asegurar que, o sea, es verdad que, puedo demostrar que en matemática, letra A, todas las notas parciales de Valeria fueron mejores que las de Marco? ¿Podría asegurar eso? No, ¿verdad? No puedo asegurarlo. Que las notas de Valeria fueron todas superiores a la de Marco. ¿Puedo decir entonces que el promedio de Valeria es mayor que el promedio de Marco? Sí, ¿verdad? Porque si miramos la información anterior dice que Valeria obtuvo un promedio seguido en matemática
En cambio, Marco obtuvo un 5,7. Eso es lo único que yo puedo asegurar, porque la alternativa C me dice que Valeria obtuvo en todas las pruebas una nota 6,2, mientras que Marco todas sus notas fueron 5,7. Tampoco es seguro que eso haya pasado, por lo tanto no lo puedo asegurar. Letra D dice que Marco no tuvo ninguna nota superior a un 6, mientras que Valeria obtuvo en todas las pruebas más de 0. Tampoco lo puedo asegurar porque pudo haber obtenido otras calificaciones. Entonces, la alternativa correcta era letra D. Siguiente ítem. A un grupo de trabajadores se le consultó sobre la cantidad de horas diarias que dormían. Las respuestas se presentan en la siguiente tabla. En esta pregunta, por favor, pongan mucha atención porque la mayoría de ustedes ocupó otro procedimiento u otra estrategia para resolverla y la mayoría la tuvo equivocada en la corrección de la evaluación. En esta tabla aparece la cantidad de horas y la cantidad de trabajadores. ¿Y qué me preguntan? Dice, el promedio de horas que duermen diariamente los trabajadores consultados es. Para yo poder calcular esta cantidad de horas, yo no puedo llegar y sumar la cantidad de horas y dividirlas, en este caso, por 1, 2, 3, 4, 5, porque no sería exactamente el procedimiento que yo les expliqué en las guías anteriores o cómo se calculan estos tipos de promedios. Por eso te voy a explicar paso a paso cómo se desarrolla. El paso 1 sería que yo debo multiplicar la cantidad de horas por la cantidad de trabajadores. Ejemplo, tengo 4 horas, lo multiplico por 2 trabajadores que aparecen en la tabla y esto me da un total de 8. Luego dice que tengo 5 horas o sea, lo multiplico por los 3 trabajadores que dormían esa cantidad de horas, por lo tanto tengo un total de 15. Luego 6 horas que dormían, lo multiplico por los 5 trabajadores que dormían y esto me da 30. Sigo el mismo procedimiento con 5, lo multiplico por 13, que es la cantidad de horas por la cantidad de trabajadores. Esto me da un total de 91. Luego las 8 cantidades de horas lo multiplico por los 17 trabajadores y me da un total de 136. Ese es el primer paso para calcular el total. Paso número 2. Digo que debo sumar la cantidad de trabajadores, o sea, como indica la flecha, me fijo en la cantidad total de trabajadores. Sumo la cantidad 2 más 3 más 5 más 13 más 17, o sea, en total tengo 40 trabajadores. Ese es el paso 2. Paso 3. Sumo el total de estas multiplicaciones, o sea, 8 más 15 más 30 más 91 más 136 y me da un total de 280. Ahora, recién en el paso 4 voy a ocupar estos dos totales, donde ¿qué debo hacer? Dividir los 280 que eran los totales, lo divido por el total de trabajadores. Y acá recién me da la respuesta correcta, que es 7 horas. O sea, el promedio de horas que duermen diariamente los trabajadores consultados son 7 horas. La alternativa correcta es la letra C. El siguiente ítem nos dice que estas son las notas parciales de ciencia obtenidas por 3 estudiantes. Tenemos a Teresita, Andrés, Eugenia. ¿Y qué nos dice? Nos preguntan en la número 20. ¿Cuál de estos estudiantes tiene el mayor promedio de notas en ciencias? Para poder calcular estos promedios, no nos queda nada más que hacer que sumar
Por ejemplo, la cantidad de horas, perdón, la cantidad de notas que tiene Teresita. En este caso tiene 4 notas, pero no me sirve solamente ese dato. ¿Qué debo hacer? Primero, debo sumar el total que me dan estas notas. Eso quiere decir que me da un total de 228. ¿Qué hago con ese 228? Lo divido entre las 4 notas y me da un promedio de 54 o 5,4. Hago lo mismo con las notas de Andrés. Las sumo todas y luego las divido entre 4. La suma total de las notas de Andrés me da un total de 127. La divido en 4 y obtengo un promedio de 3,1. Luego, Eugenia, hago el mismo procedimiento. Sumo el total de todas las notas, que es 238, y lo divido entre las 4 notas y me da un promedio de 59 o 5,9. Entonces, la pregunta era, ¿cuál de estos estudiantes tiene el mayor promedio de notas en ciencia? Si te fijas en los promedios, el promedio más alto es Eugenio. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra A. Muy bien, chicos y chicas. Los felicito por el esfuerzo entregado en la casa, por las ganas que le pusieron a hacer las pruebas. Esta prueba que estuvo bastante larga y a lo mejor más complicada de lo normal. Así que los felicito y nos vemos la próxima semana.